Desde hace 2 décadas se han venido discutiendo en el Congreso distintos proyectos de Código Penal. La última vez fue en verano del año pasado, que estuvo cerca de ser aprobado, pero recibió una avalancha de observaciones y objeciones a varios artículos por parte de distintos sectores como los industriales, la Procuraduría General de la República, la Policía Nacional, organizaciones de la sociedad civil, abogados y más de 100 exponentes que se presentaron a las vistas públicas. Los diputados recibieron 143 observaciones y el proyecto perimió en la Cámara Baja. Pero a raíz de la tragedia del Jet Set y de otros hechos que han sacudido a la sociedad dominicana, vuelve a hablarse de la necesidad de un código penal actualizado con penas proporcionales a los hechos cometidos. Es que el marco legal vigente data de 1884 y en muchos casos ni siquiera tipifica algunos delitos porque no existían hace siglo y medio. Es indispensable para nuestro trabajo tener una norma sustantiva, una ley sustantiva, en este caso un código penal actualizado. Lamentablemente nuestro código tiene 141 años de vigencia y es evidente que la criminalidad cambia y también la norma debe actualizarse. A este pedido se sumaron el presidente del Tribunal Constitucional y otros sectores del derecho que piden la aprobación del Código Penal para que se incluyan nuevas figuras como el cúmulo de penas. Actualmente, la Comisión Bicameral estudia varios proyectos e intenta fundirlos en uno para proceder a su discusión. Los presidentes de ambas cámaras han dicho que los diputados y senadores están comprometidos con su aprobación en esta legislatura, pero eso mismo hemos escuchado por años. ¿Le llegó su momento al Código Penal? Ese es el debate en la mesa de esta noche, María Cela. Tenemos que poner presión. La sociedad dominicana quiere un código penal ya, pero lo quiere un código penal apropiado, un código penal de calidad. Y ahí es donde uno se preocupa, porque las prisas, como siempre, a última hora, la legislatura se acaba a finales del mes de julio, creo que es el 26 de julio, o sea que tienen tiempo para hacerlo. Nuestros invitados en el día de hoy, Trajano Potentini, presidente del Colegio de Abogados, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Estaba viendo los cartelones de las protestas y la verdad es que ya es hora, ¿verdad que sí, Trajano? Es hora. José Lorenzo Fermín, bienvenido nuevamente, licenciado en Derecho, miembro de la Comisión de Revisión y Actualización de este código. Empezó en el 97 y sigue hasta el día de hoy. Gracias por estar con nosotros. Luis Rivas, un querido amigo, abogado penalista. Gracias, Luis, por participar en esta mesa. Siempre un incondicional de esta noche, María Cela. Gracias. Y una cara nueva para nosotras que está sumamente bien recomendada y yo siempre he dicho, quiero más mujeres en nuestras mesas. Emery Rodríguez, abogada. Gracias por estar todos aquí. Y vamos a empezar hablando de si existe ahora, esta vez, la posibilidad de que tengamos un nuevo código penal, porque no vamos a hablar del pasado. Sabemos que tenemos un código penal que data de la época 1884 del siglo XIX, que ha tratado de cambiarse durante 25 años, que hay muchas leyes que se han hecho aledañas para actualizar diversos temas, pero hoy en día los crímenes han cambiado, los delitos también, las penas hay que actualizarlas y a mí me gustaría empezar por ahí. ¿Cuáles son los temas que este Código Penal debería tocar como prioritarios en cuanto a delitos y crímenes? Y luego hablaremos de las penas. ¿Quién quiere empezar? Bueno, muchas gracias por la invitación. Emery, qué bien. Lo primero que debo decirle, María Cela, es que el legislador dominicano debe pensar cuál es la legislación penal que quiere. Digamos, ¿a qué se va a abrazar? ¿A la legislación alemana? ¿A la legislación europea? ¿O vamos a construir entre todos como dominicanos una legislación que se adapte a nuestra realidad? Debemos empezar por ahí. Yo sueño con que en las universidades, igual que como se hizo con el Código Procesal Penal en su momento, no sé si lo recuerdan, sí, todas las universidades y todos los sectores estaban involucrados en verdaderamente qué queríamos modificar de ese código. El año pasado, para verano, estuvimos discutiendo nuevamente sobre el código.
Pero en esta oportunidad, nosotros que trabajamos día a día en el derecho penal, no conocemos cuál es el proyecto que están mirando en este momento. Son cinco, ¿no? Exactamente, son 5. Si es exactamente igual al pasado, que contenía penas o tipos novedosos como el sicariato, el feminicidio, el bullying, el instigamiento en la investigación, el entorpecimiento, los disparos al aire, muchas normativas o muchos tipos penales nuevos que necesitamos Autores incorporar. intelectuales. Correctamente. Entonces, evidentemente lo que necesitamos es todos unificar criterio, todos los sectores, para poder empujar que esto sea una realidad. ¿Por qué toma tanto tiempo en el Congreso? ¿Tendremos tiempo antes del 26 de julio, entienden ustedes? Luis, ¿qué dice? Si hay voluntad, creo que ayer aprobaron en 2 horas, la comisión bicameral fue avanzando. Y yo pienso que si en algo se está de acuerdo es que ya es impostergable la aprobación del Código Penal. Ok, me gustaría escucharlos a ustedes también. Fíjate, María Cela, yo tuve la oportunidad de participar en este proceso desde el año 97, Sí. cuando el presidente de entonces, Leonel Fernández, comenzó y creó 5 grandes comisiones. Imagínate tú que en el año 2000 nosotros presentamos este proyecto. ¿Ustedes se imaginaban que todavía al 2025 Imposible. estaríamos en esto? Imposible. 25 años tenemos desde ese momento que llevamos al presidente ese proyecto. Y desde entonces hemos tenido 3 observaciones presidenciales a proyectos ya aprobados y una decisión del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucional el proceso de reforma. Y en el resumen, 2015. ¿cuáles han sido las piedras de obstáculos más importantes a lo largo de los años? Porque eso ha ido variando. Sí. El elemento que yo estimo fundamental ha sido el tema de las excepciones Las tres causales. Las 3 causales. a Las 3 la interrupción causales. del embarazo. Las 3 causales. Eso ha sido lo fundamental porque ese es el sector que tiene mayor incidencia en la opinión pública y sirve de contrapeso al sector del Congreso que ha promulgado o que ha propiciado la aprobación del código. Y están Sin todos embargo, ustedes de sin embargo, recordamos que en la aprobación del año pasado, cuando se cayó, o sea, o cuando perimió en la Cámara de Diputados, las objeciones que recibió la comisión vinieron de todos lados, de los empresarios, de los industriales, de la misma Procuraduría, de la policía, de distintas organizaciones de la sociedad civil, de muchos abogados también que criticaron o pusieron objeciones a artículos que tenían que ver con procedimientos penales. O sea, que no solamente era el tema de las causales, se identificaron muchos problemas dentro de ese código. Sí, Diana, pero cuando tú analizas la historia del proceso, indiscutiblemente que el elemento que ha incidido de una manera más importante ha sido eso. A título personal, yo siempre he planteado, yo estoy con las 3 causales. Pero están de acuerdo en que se saque Pero aparte. yo entiendo que en este momento, por ejemplo, con la correlación de fuerza que tiene nuestro Congreso o la no sensibilización que tiene para asumir esas excepciones, yo estimo que sería poco probable que se acojan esas excepciones. Y yo creo que si se aprueba el código sin las excepciones, no creo que sería algo catastrófico, porque yo estimo que el país, la sociedad dominicana, necesita un código penal. Un código penal, claro está, que sea racional, Claro. que sea moderno, pero que nos ponga a la altura de la criminalidad y lo que es la sociedad y el mundo actual. Pero se le puede ir haciendo modificaciones. Luego de ser aprobado, puede corregirse X o Z cosas, porque van a surgir muchas voces. Nunca nos vamos a poner de acuerdo en todo, y eso lo sabemos. O sea, lo importante es que sea aprobado. Ahora, en el caso de las 3 causales, ¿ustedes están de acuerdo en que se saquen aparte y se haga una... Yo personalmente soy partidario de que se saque, porque la aprobación del Código Penal ya no admite más dilación. Entonces, si ese es el obstáculo fundamental, parquemos eso, saquémoslo y tenemos que darle respuesta a los otros aspectos que van mucho más allá. Que vamos a hablar de esos las otros 3 aspectos. causales. Ahora, Trajano Potentini quiere decir algo. Sí, Diana, sí. un segundito. Sí, en términos reales, el Código Penal que tenemos hoy se remonta a más de 200 años.
Hay que ver desde los tiempos de la ocupación haitiana, es el mismo código francés. Es Napoleón. Que estaba en vigor en la isla. Ese y otros más. El civil, el procesar civil, el de procedimiento criminal, que es el único que se ha cambiado, el de comercio, y alrededor de estos códigos fue que se instituyeron varias comisiones para el estudio en la que estuvo pues presente o ha estado participando en un proyecto que no queda nada de él ya. Recuerdo en 1999, cuando se estaba socializando, un trabajo que hicimos nosotros de sociedad civil conjuntamente con el comisionado. Es el mismo código y hoy es impostergable ese cambio, pero sobre todo asumiendo que no debe seguir el mismo secuestrado, tomado como rehén fundamentalmente, y en eso estamos de acuerdo, por sectores feministas, sectores religiosos que quieren estructurar, organizar esto a lo que son sus intereses y que no quieren, por eso digo, lo tienen como rehén, no quieren que el código se vaya. Nosotros lo hemos propuesto como Colegio de Abogados en 2 oportunidades, primero un referéndum para consultas populares y después diferir, buscar en una ley especial lo que sería el tema del aborto. Ahora, los grupos religiosos, en mi caso, que soy testigo de excepción, puedo decirlo porque fuimos quienes encaminamos en el 2015 lo que fuera esa acción de inconstitucionalidad que sacó aquel código que se había aprobado en aquel momento con ocasión de lo que fueran pues esos vicios de forma, lavándose las manos, escurriendo el bulto, la clase política con el tema de las 3 causales. Le dan eso al pueblo, te venden ese ámbito de supuesta avanzada, pero en definitiva pues no lo organizan, no lo estructuran de conformidad con el procedimiento legislativo. Okay. Bueno, y por eso se sacó en aquel entonces. Pero lo cierto es que los grupos religiosos no les interesa porque saben que si se queda, ni siquiera, sobre todo los feministas, si el código no le consideran, no le contemplan, y es por eso que lo tienen como rehén, no le contemplan el tema de las 3 causales, entonces se queda porque no hay un tipo penal básico. Pero yo tampoco se queda entonces penalizado. Yo tampoco quisiera que esta mesa se quedara dando vueltas por el tema de las 3 causales, igual que el código. No, lo que quería decir era que efectivamente quienes propugnamos por las 3 causales no lo tenemos como rehén. Somos mujeres que formamos parte de la sociedad y entendemos que en definitiva en el Código Penal sí, esos tipos penales pueden estar. ¿Estás de acuerdo en que se saque el tema de Yo no estaría de acuerdo en que se saque. Pero sí que se apruebe de una vez por todas, porque claro, si no, esto va a ser... La sociedad dominicana merece un Código Penal actualizado a los nuevos tiempos. Eso es urgente. Pero hay algo que la idea es diferir eso en una ley especial. Bueno, la última información que tengo es que en el día de hoy, en la comisión que está estudiando los artículos, que va por el número 170, analizándolo todo, ha decidido, no es una cuestión que lo tengo como por certero 100%, pero que va en una ley especial. Pero vamos a ver hasta dónde eso sea posible. Me parece fantástico, me parece fantástico, claro. Es un paso de avance. Dentro de, además del tema de las 3 causales, en aquel momento, decía Diana ahorita, hubo muchas quejas de diferentes sectores, sí, y especialmente la sociedad civil, por un artículo, el 328, que hablaba de las infracciones contra el patrimonio público que prescriben luego de un plazo de 20 años, así como otros artículos que entendían que era un retroceso en vez de un avance dentro del Código Penal dominicano. Estos artículos, ¿qué debería pasar con ellos en este planteamiento cuando se estén revisando y lleguen ya a ese 328? ¿Debería cambiarse? ¿Qué debería contemplar desde su punto de vista? Nos vamos a una pausa. Cuando regresemos, respuestas a eso y respuestas a conocer un poquito qué dice nuestro código sobre diversos delitos y crímenes, cuáles son las penas, cuáles son las multas, porque no todo el mundo está familiarizado. La mayoría de nosotros no hemos cometido ni crímenes ni delitos. ¿Por qué? Hay que actualizarlo. ¿Y cuáles son los puntos que no pueden dejar de estar? Cuando regresemos de la pausa. Ya volvemos. Que hemos desarrollado aquí. Y Nairobi dejaba una pregunta que fue muy controversial y que para nosotros en ese momento, sobre todo por el tema de la persecución a la corrupción, era importante. Lo de perimir, lo de que los delitos de corrupción de cuello blanco perimían y que los legisladores estaban a juro de que tenían que perimir a los 10 años, ¿era? A los 20. A los 20. El delito contra el patrimonio público debe perimir en algún momento, porque eso fue lo cuestionado, porque entonces una acción cometida 20 años atrás, bueno, en algún momento va a ser investigado, pero ya pasó el plazo. ¿Debería perimir? ¿Qué debe establecerse ahora? Pero de hecho eso está contemplado en el mismo Código Procesal Penal actual, donde se habla que hay un tipo de delito que no prescribe. Un problema de prescripción es un problema de naturaleza procesal, o sea, no debería estar en una codificación adjetiva como es el Código Penal. Entonces, si hay un tema de prescripción, eso ya de hecho, creo que con la ley 10-15, eso se contempló que hay por ejemplo, el genocidio, eso
no prescribe y eso está contemplado en el Código Procesal Penal. Convenciones internacionales. Y convenciones internacionales y creo que también en los temas de corrupción a partir del 2015. Y con un tema de que ahí se pudiera aplicar de manera inmediata, no retroactiva, porque se trata de un aspecto de naturaleza procesal. Un tema de prescripción, a mi juicio, no debería estar en el Código Penal. El Código Penal es aspectos generales, tipificación de los tipos penales, el aspecto de la responsabilidad penal, eso es lo que debería estar, pero un aspecto procesal, para eso está el Código Procesal Penal. Claro. Pero el problema que tenemos, y ojalá que no se dé, es que cuando te entra en este código, en un laboratorio, no conocemos, tenemos la aspiración de que se pueda dar en este año. Yo me conformo incluso con que sea en una legislatura extraordinaria. Es que te organizan, hacen un trabajo de sastrería. Y por eso Diana tenía razón, en que a la hora de la verdad tú te encuentras con muchos aspectos que se salen o que no dejan que el centro de la atención sea ni siquiera el tema del aborto. Entonces hacen un trabajo de sastrería y cada quien lo que va estructurando, organizando un código a su imagen, semejanza, en función de los temas que le conviene a quien está gobernando, a quien tiene la mayoría. Entonces ojalá que eso se pueda socializar y que podamos sacar un código que responda a las necesidades ya no de la clasificación tripartita de matrícula francesa, que en modo alguno se corresponde con lo que es el escenario que ha planteado el Código Procesal Penal, dos instrumentos política criminal que deben trabajar a la par, en mancuerna, y que distan y que están apartados uno y otro. Entonces, ojalá que se haga ese trabajo. Ahora es un buen momento para aprobar el Código Penal en razón de que el Tribunal Constitucional ha declarado el Código Procesal Penal inconstitucional con relación a una parte y podrían armonizarse ambas legislaciones. Y eso sería interesante. Diana. Miren, ustedes saben que este tema se ha vuelto a poner sobre la mesa a raíz de la tragedia del Jet Set. Si se modificara el Código Penal con las propuestas que hemos estado viendo en los últimos años, ¿cambiaría en algo esa calificación jurídica de homicidio involuntario o no? Porque da la impresión de que podía cambiarse eso si tuviéramos un código. La pena que son de 3 meses a 2 años. De 3 meses a 2 años solo si le beneficia. Si el código dice ahora que el homicidio involuntario es 1 año, solo así. No, pero lo que plantea Diana es una cuestión de si podemos mejorar la legislación. Exacto. En dado caso de que la sociedad dominicana, claro, eso es un poco lo que ella ha planteado. No, es al caso concreto. Al caso concreto. No, porque ella dice qué podríamos hacer y evidentemente eso no tiene como retrotraerse en el tema del YESEL. Claro, yo entiendo que la inquietud de Diana viene es por la pena. Sí. Hoy establece el código una pena tope de 2 años de prisión. Entonces, con el proyecto, en la versión que nosotros conocemos, sube hasta 3 años. Sí. Esa es la realidad. Sube a 3 años. Bueno, pero para la sociedad dominicana... Ese tipo de pena para los hechos culposos. ¿Y cómo funciona? Por imprudente. Pero ¿cómo funcionaría el cúmulo de penas en este caso? ¿Podría aplicarse en dado caso el cúmulo? No, porque ahí está. Esa es una pregunta que hemos hecho y ya hemos tenido respuesta. Vamos a hablar del cúmulo de penas, que ese es otro tema. Sí. Expliquen cómo funcionaría el cúmulo de penas. No tiene que ver con la cantidad de fallecidos, como en otros países. Tiene que ver con diferentes delitos. El concierto de infracciones para ir al conjunto de infracciones que se van cometiendo. Vamos a ver, pongan un ejemplo. Robo, homicidio, estafa. Entonces, cada una de esas infracciones individualmente con una arma ilegal. Entonces, como está el sistema actual donde rige el no cúmulo, se juzgan por todos los hechos, pero se le aplica la pena más alta. Ahora, en el caso que se está planteando en el código, que es el que rige el cúmulo, se juzgan todas las infracciones y se le van sumando todas las penas. Pero creo que no pasa, hay un límite. Y el tope es 60 años. Por ejemplo, una persona que comete un asesinato, un homicidio, que ahora se habla de 40 años, se le aplican 40. Si cometió una estafa, se le va sumando. Entonces ya estamos hablando, sumamos partiendo de la pena actual del 405, estaríamos hablando de 42 años. Pero nada de esto se retrotrae a lo que ha pasado en el presente. No, evidentemente. Es para el porvenir. Claro, es para el futuro. Cardinal. Pregunto, ¿está el sistema penitenciario dominicano preparado para tener muchas personas condenadas a 50 y 60 años? Obviamente que no. Y eso es uno de los grandes desafíos que tiene el sistema de justicia penal. Claro. Hay mucha mejoría, precariedad el fortalecimiento del sistema penitenciario. Lo que pasa es que los sistemas penales no son aislados. O sea, el sistema penal necesita también contar con un régimen penitenciario que funcione. ¿Qué hacemos con la población penitenciaria? Condenen a 30 años, 40 años. ¿Qué hacemos con esa población? Asumamos 1000 personas. ¿Qué hacemos? ¿Es recluido pura y simplemente? No, y sumado al gasto que
corresponde por parte del Estado detener a todas esas personas durante 60 años privados de la libertad. 1.400. Y entonces, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la solución? Porque hay que mejorar, hay que Mejorar el sistema penitenciario imperativo. sin sacrificar la justa pena por el cúmulo. Claro. La ¿no? proporcionalidad de la pena. Tú vas a recibir una sanción de acuerdo a la proporción que tú hayas tenido de culpabilidad y la gravedad de las Eso lesiones que tú fuerza provocaste. a mejorar Otros países y a privatizan, terminar las parras. privatizan parte del esquema carcelario en edificaciones. Privatización del sistema Ese carcelario. eventualmente pudiera porque no hay cárceles suficientes. Aquí somos de los campeones de la prisión preventiva en la República Dominicana, la cultura del tránquenlo, y de hecho estamos sobrepoblados en el esquema penitenciario. Pero que tenemos en un la porcentaje actualidad. muy alto en prisión preventiva, que no debería estar. Demasiado. Hemos hablado de la necesidad del nuevo del código, no solamente para ajustar las penas con relación a los hechos, sino también de esos nuevos delitos que no existían cuando estaba el código que tenemos, que mencionábamos, como el bullying, los tiros al aire, los disparos al aire, en un El sinnúmero. feminicidio. El Las feminicidio, estafas Sicariato como más no Sicariato también, que no hay. Sicariato. En el que estudiamos el año pasado había 72 nuevos tipos penales. ¿Estos deben mantenerse? ¿Agregarían ustedes otro más? ¿Y qué penas se están imponiendo en este código? Yo Pienso que creo que debe algún aspecto que analizarse. debería tomarse en cuenta es el tema de la responsabilidad penal de los menores o adolescentes que entran en colisión con la legislación penal. Hasta ahora mismo un adolescente, por su condición de adolescente, podrá cometer el crimen más atroz, pero sabemos que la pena no le pueden aplicar una sanción o una pena de un adulto. Hasta los 12 En años. ese No, punto, pero sería en ese ya- punto, pero eso el sería código ya del el- niño, uno niña y por el adolescente, menor, favor. el código del menor. Eso no- O sea, ese punto no coincido con, Sí. con el licenciado Luis en razón de que entiendo que el código de niños, niñas y adolescentes es el que se encarga de esas sanciones. Sí, sí. No podemos traer tipos penales de menores de edad al código penal que es para adultos. Entonces eso es lo que Luis dice que debería cambiar en el caso de... Y yo acepto lo que dice Emery, porque el tema con los menores es mucho más complicado, Es peligroso. porque hay convenciones internacionales también Sí. que pudieran entrar en colisión con esa nueva legislación penal, pero tenemos una realidad que hay que darle respuesta, y la realidad es que cada día tenemos mucho más menores y adolescentes cometiendo... por Ustedes ejemplo, vieron en lo de Colombia, el jovencito por de ejemplo. 14 años Exacto. que A mí intentó particularmente esos ejemplos me gustan un poco y me desagradan por otro lado, porque si no tenemos estadísticas concretas, entonces encasillamos en que todos los menores de edad en una alta proporción cometen esos delitos. Es decir, ¿cuál es la realidad concreta de la República Dominicana? ¿Cuántos menores de edad están No, pero verdaderamente muchos de esos infringiendo la menores ley? de edad deberá son ser, utilizados. deberá- Ay, nos estamos refiriendo a pero aquellos que debería son ser- utilizados a propósito, precisamente porque la pena es leve. Sí, pero solo eso es Sí, suficiente. la edad penal para yo creo que hay que aumentar. subirla, eso es conveniente. Eso de que podría se- ser un tema. De que se considere y que eventualmente incluso lo permitan los tratados y Hasta acuerdos ahora, hasta a los 12 años. No, a los 12 años son inimputables. Por eso, inimputable. Inimputable. A partir de los 13 años hasta los 14 tienen penas de reinserción social, y de los 14 hasta los 17 años entonces ya tienen sanciones que van En Estados hasta 5 Unidos años. hasta pena de muerte hay algunos. Una barbaridad. En Estados Unidos, sí, bueno, sí. en Estados Unidos hay pena de muerte en muchos estados. Temas como estafas inmobiliarias. Ahora mismo, una persona que estafa a Estafas 200 piramidales. o piramidal, pero que estafa a 200 familias y les quita los ahorros de su vida. ¿Cuánto le cabe? Ahora mismo en el actual Ahora, si tú código. te vas al Código Penal, la estafa, 2 años. 2 años. Porque la estafa te diferencia lo que es el fraude que se comete contra el Estado, que se considera agravado y puede tener penas Estafa criminales, agravada, que pero es cuando es contra un particular o decenas o 100 de particulares, Una barbaridad. la misma pena, 2 años. Entonces, eso es un absurdo que se logra superar con el proyecto. en ese Entonces, sentido. de eso, ¿A cuánto de eso ¿qué vamos se a aumentó cambiar? la pena? Pregunto yo. ¿De eso qué vamos a cambiar? ¿La estructura del elemento constitutivo de la estafa, la claro, maniobra porque se fraudulenta, o establece- simplemente la sanción? Porque quiero saber si en temas de estafa inmobiliaria, como se le han querido denominar, la acción para llegar a la estafa concreta difiere de las demás La estafas. se estructura hace y la un sanción. tipo especial. Ajá. El fraude piramidal, el esquema Ponzi, está previsto como una modalidad de estafa. Ah, exacto. Y está sujeto a una sanción Entonces obviamente tendríamos diferente a la estafa, actual. estafa simple como la tenemos Y la ahora agravada. y otras agravadas. Y creo que hay visto legislaciones donde se agrava la estafa cuando la maniobra es dirigida al público. No es lo mismo cuando se hace en un círculo cerrado a cuando se utiliza un medio de No, y comunicación. Masivo. cuando la hace también un funcionario o una persona con autoridad pública. Y también o una afectación tendríamos que llevarla Yo creo que debería al aspecto considerarse. tecnológico Ay, también, sí. las estafas.
Exacto, porque ahora yo creo, estafan a la gente. aun cuando la tendencia es la de penalización del delito de opinión, yo creo que por la difamación y la exponencial que ha logrado la tecnología y más aún la inteligencia artificial, yo creo que debe considerarse, debe contemplarse, no de penalizarse, sino darle la consecuencia, el enfoque de gravedad. Ustedes verán videos. Que deberá esto videos de personalidades y de gente conocida haciendo y diciendo cosas que jamás hubiesen dicho o hecho. Sicariato. Porque ha avanzado mucho. El sicariato no existe. No está existe, tipificado. eso es una de las novedades que se establece en el no está proyecto. tipificado. Pero además... Gente que mata por paga, Claro, y esa persona debe tener la misma pena que una persona que... Pero, por ejemplo, el autor intelectual, sobre todo, es Y el problema del autor sicariato, intelectual. porque tú lo ves como un asesinato. Le puedes buscar un equivalente dentro de la precariedad de la pena hasta 30 años que se te considera, porque 40 años es excepcional para secuestro, 30 Pero el que manda a matar, o el que manda a cometer el delito. 20 años, la pena inmediatamente inferior. Ese es uno de los grandes lastres, que ni siquiera se ha podido considerar o contemplar. En uno que otro caso se le ha tratado de buscar la vuelta, pero no se ha podido ni siquiera jurisprudencialmente. Que con el proyecto, ese que se considera autor intelectual, que es un cómplice, el que paga para que maten a otra persona, va a ser un coautor y va a recibir la misma pena de aquel que ejecutó el hecho de manera directa y personal. El actor intelectual se asimila a un cómplice en el estado actual y en el proyecto se pone como coautor. Diana. Miren, hubo un tema que fue también de discusión el año pasado y que ahora estaría vigente otra vez con todo esto que pasó con el Jet Set, y es lo de la responsabilidad penal del Estado. Recuerden que se había hablado de eximir al Estado y a las iglesias de responsabilidad penal. En el proyecto, si ustedes saben ahora mismo cómo estaría ese tema de la responsabilidad penal. Importante tema, sí, porque aquí no procede ninguna demanda al Estado, pero en otros países sí. Cuando regresemos de la pausa, nuestro hashtag, por si acaso quieren hacer algún comentario o lo han hecho ya en nuestras redes sociales, es Código Penal ENM. Ya regresamos. Pequeño inciso que viene al caso con el tema que planteó Diana antes de irnos a la pausa. Las ciudadanas Casi Ailín Pérez Lebrón y Ana Beatriz Pérez Reynoso, hijas del señor Ruby o Roberto Antonio Pérez Herrera, conocido artísticamente como Ruby Pérez, con el pleno respaldo de sus tíos, tías y seres queridos, informan a la sociedad dominicana que a través de sus representantes legales, los abogados Emery Colombis Rodríguez, que me acabo de enterar que es Emery, nuestra invitada, la abogada, porque no había leído el comunicado completo que nos mandaron esta tarde. Cristian Mendoza y Leonardis Calcaño han interpuesto una querella con constitución en parte civil contra los propietarios y socios del Centro de Entretenimiento Jet Set por los trágicos hechos ocurridos el 8 de abril. No te voy a hacer mucha pregunta porque estamos hablando del código, pero básicamente es una querella penal y civil. Sí, nosotros hemos interpuesto una querella con constitución en actor civil en contra de los propietarios de la discoteca Jet Set, y que se conocerá mañana, como todo el pueblo dominicano conoce, a las 11 de la mañana. O sea que hasta ahora todas las querellas tienen esa característica, ¿verdad? No van a perseguir solamente la parte punitiva, sino que el resarcimiento, y sobre todo en un esquema de responsabilidad extracontractual, porque somos parte de los franceses y es lo que, lo que en alguna forma fortaleza. Y habíamos dejado entonces la pregunta sobre la responsabilidad penal del Estado en diferentes tipos de casos y cómo lo está viendo el proyecto de código o los proyectos, porque sabemos que son varios. Sí, Diana, esa pregunta es muy interesante, porque además de que fue uno de los puntos debatidos en la ocasión anterior a punto que se estuviera aprobando el código, es porque no solamente aquí en la legislación dominicana, sino en las legislaciones comparadas en la mayoría de los países modernos, no se establece la responsabilidad penal del Estado, de los órganos del Estado, los ayuntamientos, los partidos políticos. ¿Por qué? Porque tú tienes un catálogo de infracciones que tienen que ver con los funcionarios que ejercen esas funciones. En el caso del proyecto, ese catálogo de infracciones se aumenta, se hace mucho más depurada. No ese régimen que sabemos las debilidades que tiene en el código actual, pero tú tienes un régimen de responsabilidad patrimonial para esos mismos funcionarios y para el Estado, cuando incurren en determinado tipo de conducta que comprometen precisamente su responsabilidad.
Entonces yo creo que lo importante es ese catálogo de infracciones que tienen los funcionarios, que es ahora mucho más robusto que el vigente, y tú tienes también de manera paralela una responsabilidad penal para las compañías o las sociedades o personas jurídicas que no existe en el Código Penal dominicano. ¿Y quiénes Y es generan una la de las grandes cárcel? Los novedades. representantes. En definitiva se traduce en lo que se está planteando aquí. Es lo Responsabilidad penal del Estado bajo ese esquema, bajo esa sombrilla. Esto es aparte, no es lo mismo. Pero yo pregunto, si hubiese sido el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva que se hubiera caído... No, el de la feria, donde se ha producido ahora mismo el traslado por un tema de debilidad en las estructuras. Sí, claro, que se denunció en un momento, en ese preciso momento, porque la jueza lo estaban denunciando. Pregunto, ¿qué hubiera Mutatis pasado? mutandi, en este caso no hubiesen sido los dueños de YEXE, los imputados, hubiera... Luis Henry. Con lo de... Claro. ¿Quiénes hubieran sido los Los imputados? responsables, en responsables. este caso el presidente de la Suprema Corte de El Justicia. Consejo del Poder Judicial. el Poder Judicial. Correcto. Para demandarlo civilmente por indemnización y todo lo que hubieran podido pagar, nadie. Tiene que ser responsable. El Estado es el que tiene que ser responsable. Pero desde el punto de vista civil. Civil. Civil, no hay discusión. civil, por Penal eso, tiene claro. implicaciones. Acuérdense que Por el Estado, supuesto. como sujeto de derecho, es una ficción jurídica. Exacto. No obstante, Ok. yo soy de opinión de que en el caso de YSE el Estado tiene una gran responsabilidad y puede ser también concomitantemente con los Claro. acusados, Eso que puede menciona ser perseguido. Usted no lo incluye en el Estado. en la Debe ser querella. perseguido, En eso este sería... momento nosotros no lo hemos incluido porque Pero eso estamos puede en el cambiar. escenario Pero penal. pudieran derivarse Podría ser una consecuencias posibilidad. civiles de la deficiencia de supervisión del Estado. Ya, por ejemplo, en Francia, eso es muy común. Por ejemplo, la superintendencia de bancos tiene que supervisar las entidades financieras. Y si por un problema de deficiencia de supervisión yo resulto afectado porque no evaluaron las condiciones crediticias ni de solvencia de una entidad, me causa un perjuicio. Ese es un problema de deficiencia de supervisión y eso compromete la responsabilidad, en este caso, del órgano regulador. Ok. Y, por ejemplo, en este caso, ¿quiénes tenían que participar en el tema del YEXE? Obras públicas, el ayuntamiento con los permisos. Obras se públicas, determina, el ayuntamiento. Ya no Y sería el esa MIBE penal, también, el y Ministerio de la MIBE. Vivienda. El- Pudieran pero estar eso hablando pasó. de una responsabilidad administrativa por deficiencia de Correcto. supervisión. Exactamente. No necesariamente es penal, Correcto. pero No, pudieran... En el orden civil, Correcto. Pero en el orden civil también implica indemnización, porque ellos tenían que haber. Para concluir, y es importante, miren que hemos tenido, eso es noticia, no va a dejar de ser noticia, porque son los hijos de Rubí Pérez, que era quien animaba, quien protagonizaba esa maravillosa celebración que terminó en tragedia. Serán solamente, la querella es contra Antonio y contra su hermana Maribel. Sí, solamente. y en este caso también contra su madre, que forma parte de Pero los que es una accionistas señora de la muy empresa. mayor que está enferma, tengo entendido que está fuera del Nosotros país. no lo tenemos eso como un hecho probado. Y como parte Es lo que se de dice. nuestro... Exacto, hasta no tenerlo determinado... Es contra los tenemos que tres. incluirla, exacto. Contra los tres. Y ninguno de los empleados ni los supervisores, el encargado de mantenimiento Bueno, de RCC una Media. cuestión es evidente que estamos en la etapa de la investigación todavía, aunque se haya presentado una medida de coerción, Ok. Todavía Eso puede variar. no se han Sí, formulado eso cargos podrá y pueden eventualmente incluirse irse ampliando. a otras personas. Sí. Yo le voy a dejar, y lo agregamos porque no deja de ser noticia, José Lorenzo, yo te voy a dejar la palabra para cerrar. Son 25 años, no te pueden salir más canas ya esperando el nuevo Código Penal. ¿Qué esperas que hagan los legisladores esta vez y qué esperas de la sociedad dominicana? Porque la presión funciona. Yo creo que la sociedad dominicana tiene un gran reto, una gran responsabilidad, que es de exigirle a nuestros legisladores que ellos cumplan su rol institucional, que ahora hay condiciones, yo estimo yo, idóneas para que aprueben el proyecto y que lo aprueben sin cometer gazapos, sin cometer errores que puedan provocar algún tipo de escarceo que de alguna manera impidan que ese proyecto se pueda ver realidad. La República Dominicana, la sociedad necesita un código penal moderno, eficiente, un código que refleje la sociedad, la criminalidad actual y del mundo. Es basta lo que necesitamos. Vamos a prender muchas velitas para que no cometan esos gazapos, que echen para atrás todo. Lo vamos a hacer de verdad porque lo necesitamos. Vamos a poner presión. Y ya sabemos que la presión funciona. Gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros. Tremenda mesa, muy interesante. Muchísimas gracias. Y sobre todo a ustedes en casa. Me imagino que les pareció igualmente interesante cuánto se aprenden en estas mesas, ¿verdad que sí? Un beso grande. Hasta mañana.